Enfermedad de Chagas-Mazza. ¿Qué es la enfermedad de Chagas? Es una enfermedad producida por un parásito llamado Trypanosoma cruzi y que puede afectar a las personas adultas y a los niños. También afecta a los animales de sangre caliente. El Trypanosoma cruzi se encuentra en la sangre y en los órganos de las personas infectadas. También se encuentra en la materia fecal, o sea, en la bosta de los animales, de las vinchucas infectadas. La enfermedad de Chagas fue descubierta por el médico brasileño Carlos Chagas en el año 1909, quien murió por esta misma enfermedad. La epidemiología del Chagas, según la distribución geográfica del Trypanosoma cruzi, podemos decir que de 16 a 18 millones de personas están infectadas por el Trypanosoma cruzi. 100.000 personas se encuentran en riesgo. Esto sería más o menos el 25% del total de los infectados. En Argentina existen 2,3 millones de infectados de Chagas, de los cuales 600.000 son los que presentarían manifestaciones clínicas. La triada ecológica que se debe dar para la existencia de la enfermedad de Chagas son: por un lado, el agente etiológico, donde está el Trypanosoma cruzi, el huésped, que es el hombre o los animales de sangre caliente, y el medio ambiente, que es el factor sumamente importante en esta enfermedad. Recordemos que la enfermedad o la existencia de las vinchucas aparece en lugares precarios o ranchos, donde puede desarrollarse con mucha facilidad el vector. ¿Quiénes son los que pueden infectarse de enfermedad de Chagas? Todas aquellas personas que viven o viajan a zonas donde existe la enfermedad y vinchucas infectadas. El área donde pueden encontrarse viviendas con vinchucas infectadas se extiende desde México, en el norte, hasta el sur de la República Argentina. ¿Cómo se transmite la enfermedad de Chagas? En el 80% de los casos son vectorial, o sea, por la picadura de la vinchuca. Todas las otras formas de transmisión se denominan no vectoriales, donde podemos nombrar, por ejemplo, a las transfusiones sanguíneas. Otra de las formas no vectoriales son durante el embarazo. Los hijos de mujeres con Chagas pueden nacer con la infección y esto es transmisión connatal. Se da en un 0,5 a un 7% de los casos. Las formas de contagio menos comunes son tasas de transmisión de menos de 1%, son, por ejemplo, por trasplantes de órganos, por acciones en laboratorios en el hospital o por vía oral. La enfermedad tiene 3 fases. En una primera fase o fase aguda, dura entre 15 a 60 días. En el 10% de los casos presenta el signo de Romaña. El signo de Romaña, como pueden ver en la imagen, es el ojo edematizado y con forma de hematoma. Aparece morado y edematizado generalmente uno de los ojos. También en la fase aguda aparecen síntomas como fiebre prolongada, hepatoesplenomegalia, diarrea, elevada parasitemia, y el diagnóstico se realiza de forma directa, o sea, búsqueda del parásito por métodos directos, a través de un estudio parasitológico de la materia fecal. Después de la fase aguda le sigue una fase indeterminada, que es asintomática u oligosintomática. En esta fase hay una disminución progresiva de la parasitemia, hay un incremento de la respuesta inmune. Esta fase puede durar hasta 30 años y el diagnóstico se realiza por búsqueda de anticuerpos específicos a través de estudios serológicos, que es el estudio que pedimos en el primer trimestre de toda paciente o de toda mujer embarazada, justamente que es para detectar anticuerpos de la enfermedad de Chagas. Luego de la fase indeterminada aparece la fase crónica de la enfermedad, donde solamente un 20 o un 30% de los pacientes desarrollan esta fase. Acá podemos ver alteraciones definitivas e irreversibles, sobre todo a nivel cardíaco, donde le aparece un agrandamiento del corazón,
aparecen problemas a nivel del aparato digestivo y del sistema nervioso. El diagnóstico en esta fase se realiza por correlación clínica con los estudios complementarios de las anormalidades y de la serología. O sea, se evalúa la parte clínica, cardíaca, digestiva, neurológica, complementando con la serología para detectar anticuerpos del parásito por haber estado en contacto previamente con la enfermedad. Bueno, como habíamos nombrado antes, la forma más común de transmisión de la enfermedad de Chagas es a través de la picadura de la vinchuca, que es el vector del parásito. Y aquí la pregunta sería, ¿cómo se infectan las vinchucas? La vinchuca es un insecto que se alimenta exclusivamente de sangre. Para alimentarse, pica y chupa la sangre hasta llenarse. Si esta sangre tiene parásitos que pasan, digamos, al intestino de la vinchuca y puede quedar infectada. O sea, hablamos de que la vinchuca chupa la sangre de animales de sangre caliente, de cualquier animal de sangre caliente. Si esa sangre está infectada con parásitos, el parásito se desarrolla o vive en el intestino de la vinchuca. Luego, esta vinchuca infectada, digamos, lo que tiene es por costumbre defecar mientras chupa la sangre. En esta caca es donde elimina el parásito. Cuando la vinchuca realiza o produce la picadura en una persona, en el momento que realiza la picadura provoca picazón. Y como eliminó la materia fecal en el mismo momento, la persona al rascarse lo que hace es introducir el parásito por la misma herida de la picadura hacia el torrente sanguíneo. O sea que la forma de introducir el parásito al organismo es a través de la misma herida de la picadura, pero producida por el rascado o por la picazón que provoca la vinchuca o la picadura de la vinchuca en la persona. En esta imagen podemos ver los diferentes estadios de las vinchucas, desde de las ninfas hasta la vinchuca adulta. Fíjense que viven o pueden vivir aproximadamente de 4 a 5 meses. Por eso es tan importante la eliminación del vector o por lo menos el control dentro del hogar, ¿sí? La eliminación de las casas ranchos, de los lugares donde puedan multiplicarse la vinchuca como vector, es el método más importante para detener o eliminar la enfermedad. El diagnóstico se realiza a través de la serología por la técnica de ELISA. Se realiza en el primer trimestre de la gestación. Una vez que la gestante tiene serología positiva de Trypanosoma crucis, se realiza la confirmación diagnóstica a través de antígenos diferenciados, que sería el test de ELISA recombinante. Retomando un poco los temas anteriores, repasando lo que era el control prenatal de la mujer embarazada, recuerden que en el primer trimestre de la gestación es donde se pide serología para todo este tipo de enfermedades, justamente para detectarlas precozmente. En el caso de ser positivo a enfermedad de Chagas-Mazza, se puede prever diferentes complicaciones que pueden aparecer. Bueno, aquí les dejo entonces hasta aquí el tema de Chagas-Mazza y seguimos con el siguiente tema.